La Constitución organiza jurídica y políticamente al Estado. Lo cual incluye la división de funciones. Acota al poder político, fija un límite regulando las relaciones entre el poder y los individuos. Ella establece cómo se hacen las leyes y el proceso de toma de decisiones. Desde el primer movimiento constitucional, la supralegalidad, es decir, la doctrina de la supremacía, nos remonta a un contexto particular histórico, y a partir de dicha tesis se sostuvo, y se sostiene, la Constitución es la ley primera, la ley de leyes, se caracteriza por, y hoy en día también decimos, nuestra Constitución organiza jurídica y políticamente el Estado, es unidad normativa, supremacía, es jurídica, encarna principios y valores, además es aperturista, representa un parámetro o estándar o referencia, contiene fuerza normativa. En conclusión, la Constitución organiza jurídica y políticamente al Estado argentino. El análisis jurídico no está circunscripto a una o dos normas jurídicas. Sustraído de la realidad, cualquier análisis cae por carencia de contenido y profundidad. De los fallos judiciales también podemos leer las problemáticas del afectado o de un colectivo social. La vía escogida al final para buscar una solución y las resoluciones judiciales frente a cada caso. Ningún habitante de la nación puede ser sorprendido por una resolución, sentencia o acto de poder que lo despoje de su vida, libertad o propiedad. Rosati, 1984. Cuando aparece arbitrariamente bloqueada toda vía procesal, o sea, cuando in limine se rechaza una demanda sin que a la parte le quede alguna otra vía de acceso a la jurisdicción, hay privación del derecho a la jurisdicción, hay exclusión de la jurisdicción. Y todo justiciable siempre debe tener posible acceso a un tribunal y a un proceso. El proceso justo y el derecho a la jurisdicción pueden sintetizarse en el rol de cada uno de los actores del proceso judicial. La toma de decisiones no puede aislarse de la realidad social. Obligación judicial de superar ápices formales desviatorios del servicio de justicia, porque la justificación ética del ejercicio del poder está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin específico de la comunidad política, el bien común. Y los principios rectores encausan la fuerza o impulso hacia esa idea de bien. Son axiomas que cristalizan los principios ineludibles, ya que la concepción del mundo y diseño posterior debe necesariamente abrevar a ellas y están contenidos en la Constitución Nacional encabezada por su preámbulo.
se persigue la protección de derechos individuales de una pluralidad relevante de sujetos. Existe una conducta única y continuada que lesiona a ese colectivo y la pretensión se encuadra a los efectos comunes del problema, que se vincula directamente con el derecho a la salud. Es decir, que se presenta una homogeneidad fáctica y normativa que hace razonable la promoción de la presente demanda en defensa de los intereses de todos los afectados y justifica el dictado de un pronunciamiento único con efectos expansivos a todo el colectivo involucrado. Que aun cuando pudiera sostenerse que, en el caso, el interés individual considerado aisladamente justifica la promoción de demandas individuales, no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente tutela por su condición de vulnerabilidad: niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. La protección de los derechos que invocan hacen a la satisfacción de necesidades básicas y elementales a cargo del Estado. Estos aspectos cobran preeminencia por sobre los intereses individuales de cada afectado, al tiempo que ponen en evidencia, por su trascendencia social y las particulares características del sector involucrado, la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto. Esto lo rescato de la lectura de fallos judiciales. Es decir, el régimen jurídico argentino se caracteriza por reconocer la libertad y cada persona tiene un ámbito donde desarrolla su personalidad. Prevé la libertad de conciencia, de opinión sin censura previa, libertad de expresión y de culto. Es un régimen jurídico que permite a cada persona construir su propio proyecto de vida. Garantiza la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos y convenciones. Reconoce la propiedad privada y el derecho de propiedad. Emplea la técnica llamada amenaza de sanción, es decir, solo si transgrede la norma legal habrá una sanción. La regla es la permisión. Efectivamente, hay dos posturas frente a la vida. Una que concibe a la persona libre, autónoma, responsable de sus actos, y la segunda es la persona determinada por algo. Si la concepción antropológica es la de una existencia determinada, el régimen jurídico se caracterizará por la regulación nimia de la vida, es decir, va a regular los aspectos incluso más privados de las personas. Sin embargo, el régimen jurídico de nuestro país concibe libre a la persona humana. Todo esto es cierto. Y también es cierto que dentro de nuestro ordenamiento jurídico y conforme también a principios y valores que están contenidos en el preámbulo y en la Constitución Nacional, hay matices. Hay sujetos de preferente tutela. El trabajador, el consumidor y usuario final. Y les recuerdo también las reglas de Brasilia. Se identifican como causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, minorías, victimización, migraciones y desplazamientos internos, pobreza y privación de la libertad. Bueno, entonces,
son factores de vulnerabilidad identificados en las reglas de Brasilia, que a su vez recoge principios de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio iberoamericano. 2008. El control de constitucionalidad en nuestro país es difuso. ¿Es de oficio o a pedido de parte? Bueno, en esto ha habido una evolución histórica. Nos remontamos al año 1941, en el fallo Ganadera a los Lagos. El fundamento que la realización del control oficioso podría admitir que los jueces revisen los actos legislativos o los decretos de la administración espontáneamente en casos judiciales, que esa iniciativa propia del magistrado pudiera afectar el control, pudiera efectuar que el magistrado hiciera ese control de forma oficiosa, podría afectar el equilibrio de poderes. Pero, a partir del fallo judicial, Rodríguez Pereira se cambió ese criterio. Diciendo que carece de consistencia sostener que no hay un avasallamiento. Cuando el control es a petición de parte y sí cuando no lo hay. Bueno, en conclusión, hubo dos posturas, una que estaba a favor y otra que no. El fallo más, la última fue el fallo judicial Rodríguez Pereira, que admite el control de constitucionalidad de oficio. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad. De alcance particular y erga omnes. Del punto 2, es decir, erga omnes, expresión latina que significa frente a todos, se observa, puede ocurrir que luego de declarada la inconstitucionalidad sea remitida para su derogación al Poder Legislativo. Si tiene un efecto o alcance particular, la normativa no será de aplicación al caso de conocimiento judicial. Mientras que si tiene efecto erga omnes, la sentencia anula la norma inconstitucional y no solo para el caso concreto. Entonces, el control se efectuará después de que la norma fue promulgada, no antes, porque debe generarse un perjuicio concreto que moviliza a la o las partes afectadas a pedir su inconstitucionalidad vía judicial.
Preámbulo. Algunas consideraciones. Alude al pueblo de la nación argentina como el destinatario de sus intenciones, pues dice nos los representantes. Segundo, se refiere a la población como el conjunto de las personas que conforman la sociedad. Su contenido es histórico e institucional, enunciando objetivos de la Constitución y manifestando valores pilares del Estado. Los objetivos del preámbulo denotan, en primer lugar, una voluntad política, en torno a los valores, principios y normas. A continuación, los propósitos del primer constituyente: de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad. Los derechos implícitos lo eran a partir de los objetivos dispuestos en el preámbulo. Por ejemplo, el reconocimiento implícito a un ambiente sano podemos encontrarlo entre los propósitos del constituyente originario. Tiene un peso específico enraizado en la interpretación de las disposiciones contenidas en la Constitución. El primer objetivo es integrar el preámbulo con los contenidos normativos. El objetivo es lograr integrar las normas constitucionales con el espíritu original, sabiendo que aún esos pilares se reactualizan permanentemente y nunca perdieron su vigencia. En conclusión, lo ideal es alcanzar una interpretación armónica con aquel conjunto de valores